Clasificación de las cefaleas o de los dolores de cabeza. En el año 2004, al inicio, en el mes de febrero, se publica en la revista Cefalalgia, una conocida revista internacional de la especialidad, la revisión o la segunda versión de la Clasificación Internacional de Cefaleas. Para esto se establece un comité de habla hispana que se ocupa de traducir al español la clasificación internacional. Hay un grupo muy importante por la frecuencia, que es un poco al grupo que nos referimos en gran parte de este curso, que son las llamadas cefaleas primarias. Las cefaleas primarias son los dolores de cabeza que se presentan sin una causa aparente. Por ejemplo, la migraña, la cefalea de tipo tensión o tensional, las cefaleas en racimo y otras cefaleas autonómico-trigeminales, y un cuarto grupo que se denomina genéricamente otras cefaleas primarias y que las veremos en un grupo denominado dolores de corta duración. Las cefaleas primarias se caracterizan porque el examen clínico del sujeto es normal, generalmente puede haber algún antecedente hereditario. Los exámenes complementarios como resonancia magnética, tomografía, son normales. Entonces, en función de los criterios clínicos definidos en esta clasificación, es que se establece definitivamente el diagnóstico de cada uno de estos síndromes dolorosos conocidos como cefaleas primarias. La segunda parte la constituyen las cefaleas secundarias, en los cuales, como veremos más adelante, generalmente hay una causa identificable que se presenta en relación temporal al inicio de dolor de cabeza. Dentro de la migraña, el grupo 1 de las cefaleas primarias, vemos que hay una abundante variedad de características. A modo de comentario, decimos que en general la migraña se caracteriza por ser un dolor severo, con características pulsátiles, asociados de náuseas, vómitos, empeora con el movimiento, molestia de la luz y los ruidos, generalmente duele medio lado del cráneo. Por supuesto que, como decíamos antes, el examen del sujeto es normal y característicamente suele tener antecedentes de este problema. Dentro del grupo de migraña están la migraña sin aura, que es la más característica y la más frecuente, y la migraña con aura, que es la segunda en frecuencia y que es aquella que se define porque previamente al inicio del dolor, aquella persona que lo padece tiene algún síntoma neurológico que anticipa al dolor. Eso se denomina aura. Los más comunes son sensación de luces o de rayas o de fosfenos, como flashes, como luces o borramiento de la visión de un lado del campo visual. Ese es el aura más típico, pero pueden presentarse otros como trastornos del habla, debilidad del cuerpo, cosquilleo y otros más. Vemos que dentro del grupo de la migraña con aura hay varios tipos, que no es del interés discutirlos en este curso, pero a modo informativo hay una gran variedad. Después están los síndromes periódicos de la infancia, que se caracterizan porque son cuadros neurológicos equivalentes a la migraña del adolescente o del adulto. Y estos síndromes que se presentan en la infancia pueden ser como vómitos cíclicos o recurrentes, dolores abdominales de presentación esporádica y una alta asociación o presentación como vértigos que se presentan en forma brusca, siempre en el ámbito de la infancia. La migraña retiniana, las complicaciones de la migraña que ha sido incluida en esta clasificación, en el cual tenemos la migraña crónica, a la que vamos a desarrollar una clase, el estatus migrañoso, que es aquel cuadro de migraña que no responde a la medicación por más de 72 horas, y después complicaciones como accidentes cerebrovasculares como consecuencia o en el contexto de una presentación de una crisis migrañosa. Y después finalmente está el último grupo, que es migraña probable, que se refiere a aquellos dolores que no cumplen estrictamente con todos los criterios de la clasificación. El otro gran grupo de cefaleas primarias lo constituye la cefalea tensional o cefalea tipo tensión, que se caracteriza porque es un dolor relativamente moderado a leve, generalmente involucra todo el cráneo, es continuo, opresivo, a diferencia de la migraña no da náuseas, ni vómitos, ni molestias a la luz y no es incapacitante.
En general se lo caracteriza o se lo clasifica de acuerdo a la frecuencia de presentación en infrecuentes, aquellos que son frecuentes y aquellos que son los dolores crónicos que veremos luego con la clasificación de las cefaleas crónicas. El tercer grupo lo constituyen las denominadas cefaleas en racimos y otras cefaleas autonómico-trigeminales. Dentro de las cefaleas en racimos, llamado también clúster o cefalea de Horton, es un dolor característicamente que se presenta entre los 20 y 40 años, es muy severo, muy intenso y se llama en racimos porque aparece, digamos, todo junto en una época del año. Y el paciente puede estar libre de dolor entre 1, 2 o 3 años. Asocian estos síntomas trigémino-autonómicos son ojo rojo, el párpado se cae, la pupila se contrae, el ojo está como inyectado, puede tener lagrimeo y congestión nasal del lado del dolor. Esas son las características de este grupo. Y vamos a tener la hemicrania paroxística, que es semejante a la cefalea en racimos, simplemente que se presenta mucho más frecuentemente. Otros dolores neuralgiformes atípicos y el síndrome SUN, que es un síndrome bastante raro. Después está el grupo de otras cefaleas primarias, dentro de las que tenemos la cefalea punzante, la cefalea de la tos, la del ejercicio, actividad asociada a actividad sexual, la hípnica, que se presenta exclusivamente durante el sueño, la cefalea en trueno, que se caracteriza por lo súbito y lo intenso del dolor, la hemicrania continua, que está dentro de las cefaleas crónicas, y una cefalea crónica que se presenta de inicio reciente. La parte 2 de la clasificación se refiere a las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias, como anticipamos, son aquellos dolores de cabeza que se presentan en relación a una causa identificable claramente y que se presenta claramente también en relación temporal con el inicio del dolor de cabeza. Por supuesto que algunas no merecen demasiada explicación, porque están aquellos dolores atribuidos a un traumatismo craneal o cervical, aquellas cefaleas que son atribuidas a trastornos vasculares, craneales o cervicales, y esto es trombosis de arteria, rotura de arterias, aneurismas, entre otros. Cefaleas atribuidas a trastornos intracraneales de origen no vascular, sobre todo se refieren a tumores, cuadros de hipertensión dentro del cráneo. La cefalea atribuida a la ingesta de una sustancia o a la supresión de sustancia, por ejemplo, el dolor de cabeza que se inicia como consecuencia del alcohol, como consecuencia del café, como consecuencia de algunas sustancias que son vasoactivas y que producen dolor, o en el caso de la supresión es muy común que aquel sujeto que consume habitualmente ergotamina, cuando no lo consume por un periodo relativamente prolongado, empieza un dolor muy intenso, lo mismo que aquellas personas que dejan de tomar café y aparece el dolor, o que no toman mate o están en ayunas. Las cefaleas atribuidas a infección, encefalitis o meningitis, cefaleas atribuidas a trastorno de la homeostasis, como alteraciones en la oxigenación, alteraciones por monóxido de carbono, alteraciones del medio interno, son bastante inhabituales. Después un grupo muy amplio que incluye aquellas cefaleas o dolores faciales que se atribuyen a trastornos del cráneo, por ejemplo metástasis o una fractura, cuello, una lesión en el cuello, un desgarro, un traumatismo, ojos, por ejemplo un dolor de cabeza que se inicia como consecuencia de un glaucoma, oídos, una otitis, nariz, una sinusitis, senos, sinusitis también, alguna causa odontológica, una infección, una pulpitis, o cualquier otra estructura facial o craneal involucrada. En estos, cada uno de los ítems tiene sus características diagnósticas y el diagnóstico tiene que ver con la causa en las diferentes estructuras del cráneo que genera el dolor. Y después un grupo que está pobremente definido y en discusión de alguna manera, que son los dolores de cabeza atribuidos a trastornos psiquiátricos. Este es un grupo muy difícil y si bien se sabe o se asocia el dolor a trastornos psiquiátricos, esto es todo un capítulo muy interesante y muy difícil de arribar al diagnóstico. Simplemente a modo de comentario, por la frecuencia y por lo cultural, las cefaleas de origen cervical son muy infrecuentes en realidad. Los criterios diagnósticos son muy acotados y muy definidos. En realidad se asocian exclusivamente a enfermedad de vértebras cervicales superiores, o sea, la segunda o la tercera vértebra cervical, que es aquella que anatómicamente tiene relación con el cráneo, con la inervación del cráneo.
Y dentro de la patología tenemos fracturas, artritis, abscesos o tumores, entre otras para comentar. Sí hacer hincapié en que la artrosis o la rectificación de columna no son criterios ni causa de dolor de cabeza de origen cervical. Y lo que sí habitualmente pasa es que el dolor en el cuello que refieren los pacientes con dolores de cabeza crónico se atribuye más a la causa que a la consecuencia, y en realidad en pacientes que sufren dolor de cabeza crónico el dolor de cuello es un dolor reflejo, pero no es la causa ni el generador real del dolor. Este grupo, que se denomina cefalea crónica diaria, incluye 4 tipos de dolor de cabeza muy característicos. Y este grupo de cefaleas crónicas diarias se caracterizan porque aquella persona que los padece tiene más de 15 días de dolor al mes. Está la migraña crónica o la migraña transformada, que es aquel cuadro que se presenta en un sujeto que empieza a tener migrañas con más frecuencia y este dolor se hace crónico. La cefalea tipo tensional crónica, que se describe con la clase de cefalea tensional. La hemicraña continua, que es un dolor de medio lado de la cabeza exclusivamente. Y la cefalea crónica de iricio reciente, que es un cuadro bastante infrecuente y es de diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios generales de la cefalea crónica diaria? Bueno, tener más de 15 días de dolor de cabeza al mes por más de 3 meses. Tener antecedentes de migrañas o dolores de cabeza frecuentes, y tener dentro de estos 15 días 8 o más días por mes, por más de 3 meses, de migrañas o cefaleas características que se resuelven con ergotamina o triptanes que no son de uso frecuente en nuestro medio. Y deben cumplir estos criterios que se mencionan aquí, y por supuesto que generalmente se lo debe considerar que no sean secundarios al abuso de analgésicos. Aquí están mencionados los criterios diagnósticos de las cefaleas crónicas diarias en la nueva clasificación. El dolor de cabeza por abuso de medicación es muy importante conocerlo y muy importante para que todos los agentes de la salud tengamos presente esto, porque los criterios de abuso son muy importantes para detectar, para preguntar al paciente. Se dan los dolores de cabeza en aquellas personas que abusan de analgésicos, también son cefaleas crónicas, están presentes al menos 15 días por mes. Y el paciente refiere un consumo regular por más de 3 meses de uno o más medicamentos sintomáticos definidos como para ergotamina, triptanes o combinaciones de analgésicos 10 o más días al mes por más de 3 meses, o en el caso de analgésicos comunes o cualquier combinación de ergotamina con analgésicos simples 15 o más días por mes regularmente por más de 3 meses. Entonces, si el sujeto que está tomando más de 10 o 15 días analgésicos para su dolor, cumple criterios de abuso de medicación. También hay que tener en cuenta este cuadro progresivo o empeoramiento que puede sufrir el sujeto a través del tiempo, toma más analgésico y el dolor se va haciendo. Otro de los grupos que están en la clasificación que vamos a mencionar son aquellos que constituyen las neuralgias craneanas y dolores de origen facial de origen central. Dentro de este grupo tenemos la neuralgia del trigémino, que es un dolor que se caracteriza porque se da en la zona de la comisura y del ala de la nariz, es un dolor en puntada. Una serie de neuralgias que cada uno tiene cuadros típicos y característicos, la neuritis, la neuralgia que se produce por el herpes zóster, y hay un sinnúmero de enfermedades que cada uno tiene sus criterios diagnósticos y son ámbito del diagnóstico médico. Entonces, la clasificación nos ha permitido poder determinar y diagnosticar los cuadros de dolor de cabeza para que en todos los ámbitos del diagnóstico hablemos el mismo idioma. Hay criterios de diagnóstico para migraña y para todas sus variantes, para cefaleas tensionales, para síndromes dolorosos autonómico-trigeminales y para el cuarto grupo de las cefaleas misceláneas o el otro grupo de cefaleas primarias. Las cefaleas secundarias también tienen su característica asociada a una lesión que se puede establecer o determinar y diagnosticar.
Entonces esta es una herramienta válida que nos sirve a nosotros para tener información real y concreta para establecer los diagnósticos. Podemos ampliar este material en la clasificación en español que se adjunta para material de los que hacen el curso.